Bien, pues todo lo dicho en el video anterior sobre la integración de las disciplinas en áreas de conocimiento va a aterrizarse en esta propuesta para llevar a cabo la integración del currículum vigente en nuestro país en áreas. Para lograr las áreas de conocimiento, como se ha dicho, es necesario agrupar las disciplinas. Las disciplinas se van a agrupar tomando en cuenta cómo construye el conocimiento cada una de ellas. Advertí que iba a ser reiterativa en este aspecto y más porque este es el video de continuación, entonces esto es importantísimo, esto ya se mencionó, pero es importantísimo. El objeto de estudio o producto del conocimiento, los procesos o métodos, las soluciones que le dé cada disciplina a la realidad y las formas en las que estructure lingüísticamente sus productos para darlos a conocer y comunicarlos. Estos 4 elementos de cómo logra el conocimiento cada disciplina son sus particularidades epistemológicas. Esta es la identidad disciplinar. Al agrupar las disciplinas se toma en cuenta su identidad, sus particularidades para llegar entonces sí a los núcleos, que como ya hemos dicho, el núcleo es el centro que va a organizar todo lo que está alrededor. El núcleo es el que va a permitirnos ver las relaciones entre estas disciplinas. El núcleo va a ser llamado también experiencia de aprendizaje, que ya dijimos que desde la psicología cognitiva la experiencia de aprendizaje es un conflicto cognitivo que el estudiante, que el alumno, que el aprendiz tiene que resolver. Y tiene que resolver valiéndose de todas las disciplinas, cada una con sus 4 particularidades epistemológicas, y esta agrupación de disciplinas entonces se tiene que dar gracias a los puntos de encuentro. Los puntos de encuentro nos van a permitir armar la red, que ya hablábamos de que la red tiene su centro, pero también tiene sus sitios de unión, sus ligas, sus relaciones. La red entonces, es por esto que este tipo de propuesta curricular no es lineal. Por eso muchos dicen que es en espiral, porque se construye como una red, como una telaraña. Esta red, que se va a construir con los puntos de encuentro, de relación, de agrupación entre disciplinas, tiene coherencia externa y coherencia interna. La coherencia externa se va a basar en 2 de los elementos de identidad disciplinar o 2 particularidades epistemológicas, como le queramos llamar. Se va a basar en los patrones discursivos, es decir, cómo se comunica el conocimiento a las comunidades científicas y al público en general, y cuál es la relación con la realidad de cada disciplina, qué problemas y cómo los soluciona, qué problemas atiende y cómo les da solución. El respetar estos patrones discursivos para dar a conocer el conocimiento, difundir el conocimiento o para solucionar problemas, nos permite mantener intacta la identidad disciplinar, precisamente para que se relacionen de manera horizontal y no haya una que quede sobre otra disciplina y que por lo tanto consideremos al final lo que se le transmite al alumno es que todas las disciplinas son importantes y todo el conocimiento desde cada una de ellas lo es. Distinto a que si no se respeta la identidad disciplinar, es lo que pasa comúnmente en el salón de secundaria cuando llega el maestro de matemáticas y les dice: ¿qué clase tuvieron antes? ¿Por qué veo esto en el pizarrón? Pues tuvimos formación cívica y ética. Eso no les va a servir de nada. Las matemáticas son lo importante en la vida. Eso que a veces sucede entre maestros, es esa lucha entre disciplinas por decir una es más seria, más importante, tiene mayor cientificidad, sus métodos son mejores, le da más solución a problemas de la realidad. Esa lucha es la que debemos evitar cuando hacemos la agrupación por áreas de conocimiento. Y para asegurar que no esté sucediendo, entonces tenemos que mantener estas 2 características de cada disciplina, es decir, sus patrones de cientificidad disciplinar no deben de pasar uno por encima del de otra disciplina, deben de mantenerse todo el tiempo, en eso hay que ser muy cuidadosos. Y la coherencia interna es
la relación teórico-metodológica, de estructura sustantiva, de estructura sintáctica, de contenidos o temas con procedimientos de cada una de las disciplinas con otras. Así que, para ello, no podemos tomar todos los contenidos ni todos los temas de todas las disciplinas. Tenemos que seleccionar de los que están planeados en el currículum vigente, de los que están planteados ahí, solamente los conceptos clave. Y de los procedimientos o métodos tenemos que seleccionar con qué procesos cognitivos se relacionan. Una vez que se logre identificar el concepto clave de cada tema, de cada aspecto teórico de las disciplinas, que se logre identificar qué proceso cognitivo está relacionado con el verbo que está en la oración de cada contenido, de cada aprendizaje esperado, entonces podemos comenzar a relacionarlos. ¿Cómo se relacionan los conceptos clave de matemáticas con los de física? Debe de haber puntos de encuentro. Si los hay entre disciplinas más distintas, los hay también entre ciencias exactas. De tal forma que también debe de haber procesos cognitivos como el análisis, como calcular, como todas las propiedades aritméticas de la matemática, evidentemente se utilizan en los cálculos de la física. Entonces los procesos van a también tener puntos de encuentro, puntos de concordancia, puntos de similitud, y es la labor del que está haciendo esta organización por áreas de conocimiento, pues del desarrollador curricular, es la labor encontrar los puntos de encuentro en estos dos. Una vez que se logra ello, hay que pasar al tercer momento de encontrar no solamente dónde se reúnen, cómo se relacionan las disciplinas, sino además cómo se relacionan sin que pase una encima de la otra. Ese sería el momento número 4 y ya lo explicamos. Esto le da coherencia externa porque entonces todas las disciplinas conservan su autonomía, conservan su identidad, conservan sus patrones de cientificidad. Ya que se revisó no solo que estén relacionadas en su estructura sustantiva, sintáctica, que los puntos de encuentro tengan concordancia, sino que además ninguno pase por encima del otro, llegamos a la experiencia de aprendizaje. Tendríamos que proponer cómo se va a llamar ese centro. Ok, ya sabemos que la matemática tiene procesos aritméticos o procesos inclusive algebraicos en donde se representan las cantidades con letras, y esto se relaciona con las fórmulas de la física y se relaciona con los cálculos de operaciones que se realizan aritméticas también en la física para calcular el peso, para calcular el calor, para calcular la aceleración, la velocidad. Ahora, ¿qué voy a poner en el centro de todas esas relaciones? ¿Qué experiencia de aprendizaje? Porque no puedo decir que voy a poner un tema, no puedo decir que voy a poner un proceso cognitivo. Todo ello ya se encuentra aquí. ¿Qué voy a poner en el centro para que sea el conflicto, el motivo, el generador de que el alumno comience a recorrer todas estas relaciones? Bueno, pues existe una propuesta. Vasco, entre los autores revisados está un texto realizado por varios autores. El primero de ellos que aparece en la portada del libro es Vasco y se llama El aprendizaje tiene sentido. Y plantean 5 modalidades para la organización por áreas de conocimiento en un currículum. La primera modalidad es por tema. Esa más o menos todas nos la imaginamos. El ciclo del agua vamos a abordarlo desde el español, desde la matemática, desde ciencias naturales, desde ciencias sociales, y se puede. Es un mismo tema y se va viendo desde las estructuras disciplinares de cada una de las ciencias. Pero también proponen que puede ser por proyecto productivo. ¿Esto qué implica? De verdad hacer que el alumno se involucre, por ejemplo, en una kermés, en donde va a haber la elaboración de productos, va a invitar a gente de la comunidad
comunidad, va a vender sus productos, va a obtener una ganancia, va a invertir esa ganancia en una necesidad de la escuela, por decir algo, de la comunidad. Problema práctico. El problema práctico, estoy viendo que me faltó actividad. Había otro elemento aquí que propone el autor y que es actividades. Las actividades son visitas a museos, visitas a parques, visitas a lugares abiertos, lo que le llamamos a veces excursiones. Esa es la modalidad por actividad. Entonces vamos todos a la montaña más cercana a nuestra escuela. Y en la montaña apreciamos no solo los fenómenos de la naturaleza, sino también hablamos de qué historia tiene esa montaña, qué acontecimientos históricos, qué comunidades han habitado allí. Hablamos también de calcular, cuenta cuántos árboles hay, hazme el cálculo entonces cuántos árboles en total habría en todo el territorio del estado, no sé. Hay también problemas de física, de química que se pueden involucrar en esa visita a la montaña o al museo. El problema práctico es que en realidad se solucione un problema de la escuela. En la escuela tenemos un problema de violencia. Bien, entonces, ¿qué proponen para solucionarlo? No, pues yo digo que hay que hacer partidos de fútbol. Bueno, entonces anótale. Yo propongo que no, que hay que hacer debates. No, yo propongo que tenemos que hacer actividades de convivencia como el Día del Amor y la Amistad, mandarnos cartitas. Bueno, todo eso se anota y cada uno de esos proyectos se lleva a cabo y lo gestionan los propios alumnos y al momento que lo van gestionando se involucran todas las disciplinas. Relato, el relato es escribir un texto de narrativa, texto argumentativo, texto informativo, pero en ese texto se va a ir relacionando la perspectiva de las distintas disciplinas en torno a un mismo tema, a un problema o a una situación que sea de interés para el alumno. Es de tanto interés que está dispuesto a escribir un relato sobre ello y en él va a ir involucrando las perspectivas de distintas disciplinas. Creo que se presta mucho, por ejemplo, para formación cívica y ética, unido con historia, unido con geografía, unido con tutoría, unido en donde se hace una exploración de su biografía, pero también de dónde vive, de cómo era el lugar donde vivieron sus abuelos, si era el mismo, si era distinto, pero al mismo tiempo qué acontecimientos históricos ocurrieron allí y se va narrando, se va haciendo qué leyendas se cuentan en ese lugar. Y bueno, el tópico generador es similar al problema, pero aquí no hay que solucionarlo en la vida real, sino de manera teórica. Todos proponen cómo se le daría solución a esta situación hipotética, que puede ser muy real, pero que se va a solucionar solamente discutiendo, investigando de manera documental, escribiendo, de todas las formas que se pueden hacer, pero dentro del aula. ¿Por qué están tachados proyecto productivo, problema práctico y también lo estaría de las actividades de visitar el museo, de visitar un lugar abierto? Pues porque en esta propuesta curricular en la que se le pretende dar atención a los estudiantes en sobreedad que han tenido alguna situación de rezago, al menos en el estado de Guanajuato es donde estamos invitados a participar en este proyecto y desde aquí se hace la propuesta curricular. Estamos siendo parte de ese equipo de trabajo, pues no podemos garantizar que el alumno va a poder ni siquiera trabajar entre pares, no podemos garantizar que es escolarizado, no podemos garantizar que va a ser un trabajo en donde todo el grupo se va a involucrar al mismo tiempo en el mismo problema, en el mismo proyecto productivo, en la misma visita al mismo museo. Entonces, por eso es que hemos descartado, aunque son muy enriquecedores y suenan muy atractivos estas formas de trabajo, estas modalidades, nos hemos quedado únicamente con la de tema, porque pues es sencillo hasta cierto punto y con un tema sí se pueden trabajar distintas disciplinas en torno a él, el relato y el tópico generador, porque de manera teórica se soluciona y porque el relato es factible trabajarlo también cuando está solo el maestro y el estudiante, sin necesidad de una comunidad o de convivencia con los pares. Bueno,
Habiendo dicho el sustento metodológico, y recordemos que es importante el sustento metodológico porque en la medida que sepamos qué estamos haciendo, cuál es cada uno de los pasos, en qué se sustenta teórica y metodológicamente, entonces tiene validez y confiabilidad. Así funcionan las cosas en ciencias sociales y así funcionan en investigación educativa y por lo tanto también en desarrollo curricular. Tiene que tener claro el desarrollador curricular, el investigador educativo, qué está haciendo en cada momento y de dónde toma herramientas, de dónde toma sustento en cada una de las fases que está llevando a cabo. Hablando de fases, pues vamos a las etapas para la concreción curricular por áreas del conocimiento y básicamente tenemos tres. La primera es la revisión documental, la segunda ya es la integración de las áreas en sí y la tercera ya es determinar las modalidades de enseñanza. Aquí hay algo interesante, podemos observar todo lo respectivo a la revisión documental aquí en color café y todo esto ya lo hemos hecho. Ya no vale la pena ni ahondar en los detalles, ya se han estudiado los marcos de referencia, ya nos han dado la indicación de qué es lo que debemos de hacer. Ya revisamos el currículum vigente una y otra vez, ya lo analizamos, ya obtuvimos lo más importante de él, ya concretamos inclusive a partir de esos análisis, ya revisamos teoría curricular y la evidencia es el video anterior. Y bueno, conocemos la taxonomía de Marzano, de Bloom, y aunque hay muchas críticas que ya hablábamos hace rato, en la medida que te concentras únicamente en el verbo, en clasificarlo, estás fragmentando, pero bueno, va a ser la forma en la que lleguemos a los procesos cognitivos analizando los verbos. Podemos entonces llegar a la primera parte de la integración de las áreas y esto sí es algo que estamos apenas llevando a cabo. El análisis estructural que se ha llevado a cabo del currículum vigente es el primer paso. Este análisis estructural va a permitir la concreción curricular por contenidos, es decir, obtener los conceptos clave de los aprendizajes esperados, pero también hay que realizarlo sobre los procesos, es decir, sobre los verbos que están incluidos en las oraciones de los aprendizajes esperados. Los verbos nos van a permitir el cuarto paso, que es identificar los procesos cognitivos, mientras que estaríamos entrando entonces al quinto paso, que son las relaciones entre disciplinas. ¿Se acuerdan que hablábamos que las relaciones se van a dar en cuanto tengamos contenidos, procesos y procesos cognitivos? Una vez que tenemos entonces ya una noción de las relaciones entre disciplinas, podemos pasar a la fase de articulación. Hay que mencionar que todo esto se debe hacer sin perder de vista el perfil de egreso del nivel educativo que estamos trabajando, que en nuestro caso es secundaria. Entonces, la articulación va a consistir en estos cuatro pasos. Primero que nada, hay que adaptar los conceptos clave que ya se habían obtenido a las relaciones que se acaban de identificar, a los puntos de encuentro en esta red de las disciplinas. Una vez que se dé la adaptación de los conceptos, hablábamos hace rato, ¿se acuerdan de las canicas? Entonces no todas las canicas son del mismo tono de azul, pero tenemos que adaptar todos los azules para que entren en la misma bolsita. Esa es la adaptación. Una vez que se tienen adaptados los conceptos clave, se establecen los núcleos, que ya hemos hablado. Los núcleos son las experiencias de aprendizaje, es el centro, es el conflicto cognitivo. Estos núcleos se van a dar solo en las tres modalidades que pasaron en la prueba de nuestra propuesta curricular, de tal forma que solamente se van a organizar por tema en el centro, por relato o por tópico generador. Ese va a ser el centro de nuestras experiencias de aprendizaje, o un tema, o un texto, o una solución a un problema de manera teórica. Entonces podremos empezar a articular redes. Una vez que tengamos núcleos y alrededor las aportaciones de las disciplinas que se relacionan, en particular que nos interesa las cuatro particularidades epistemológicas que ya hemos mencionado, esos van a ser nuestros organizadores curriculares: objeto de estudio, método, soluciones a la realidad y estructura discursiva o patrones de comunicación del conocimiento.
aunque va a haber muchas otras aportaciones de las mismas o de otras disciplinas, nos vamos a concentrar en estas 4 para armar los núcleos. Cuando haya varios núcleos armados, entonces vamos a revisar que se esté respetando la autonomía disciplinar. Ya que pasen la revisión todos nuestros núcleos, que ninguna disciplina esté opacando o pasando por encima de otra, pasamos a la agrupación. Varios núcleos se van a reunir y de esta reunión se va a dar la agrupación. Cada agrupación de núcleos, de varios núcleos, va a tener la asignación de un nombre y el nombre va a ser el nombre del área del conocimiento. Aquí ocurre algo interesante porque ya tenemos la etapa A realizada y ya tenemos la etapa C, porque ya los nombres de las áreas nos han sido establecidos. Se llaman lenguaje y comunicación, razonamiento matemático, ciencias de la naturaleza y vida en sociedad. ¿Qué sucede? Pues que ya hemos hablado que se van a trabajar bajo 3 modalidades de organización. Esos núcleos van a ser temas, van a ser relatos o van a ser tópicos generadores. Todos los grupos, todas las áreas se pueden organizar por temas. Sin embargo, se recomienda que el lenguaje y comunicación, además de organizarse por núcleos temáticos, se puede organizar por relato, por obvias razones, que son textos. Entonces, si es lenguaje y comunicación, es perfecto que también se trabaje la organización a partir de la elaboración de un texto o de un relato. El razonamiento matemático se sugiere que además de organizarse por temas, se organice por solución de problemas a nivel teórico, que sería tópico generador. Ciencias de la naturaleza, al igual que matemáticas, que se organice por temas o por tópico generador, que son soluciones. Y vida en sociedad, creo que es muy afortunada esta parte de ciencias sociales porque se puede organizar por temas, por relato o por tópico generador. Y esta sería la propuesta de cómo llevar a cabo, en este caso muy particular, la integración por áreas de conocimiento.